Una joven madre salvó a una anciana que encontró sola en un bosque. Poco después la señora le dio un paquete extraño. Cuando lo abrió, se quedó asombrada con lo que había dentro. Leticia ajustó cuidadosamente a Miguel en el asiento del coche, sus ojos recorriendo el pequeño rostro dormido de su hijo. «Vamos, mi ángel, es hora de ir a la guardería porque mamá tiene que trabajar», susurró, recibiendo de vuelta una sonrisa del niño. Mientras conducía, la mente de Leticia se llenaba de pensamientos sobre la guardería. ¿Cómo voy a seguir pagando la guardería de esta manera? Cada mes se hace más difícil equilibrar las cuentas. Necesito un milagro, pensó, sus ojos alternando entre la carretera y el retrovisor donde Miguel dormía tranquilo, ajeno a las preocupaciones que pesaban sobre su madre. Al llegar a la guardería, Leticia sacó a Miguel del coche con todo cuidado para no despertarlo. «Vas a estar bien aquí, prometo volver pronto», dijo, depositando un beso suave en su frente antes de entregarlo en las manos acogedoras de la cuidadora. Mientras se alejaba, la imagen de Miguel saludando con su manita en su dirección, aunque solo en su imaginación, hizo que su corazón se apretara. «Estoy haciendo esto por ti, mi pequeño. Todo esto valdrá la pena», murmuró para sí misma, luchando contra la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. Al llegar al trabajo, Leticia se preparó para otro día como secretaria de Gabriel, el director ejecutivo de la empresa. Su mesa, organizada cuidadosamente, reflejaba su compromiso con el trabajo, un esfuerzo para mantener su posición y, por supuesto, el sustento de Miguel. Cuando Gabriel se acercó, el ambiente pareció cambiar. El aire se cargó con una mezcla de respeto y expectativa. «Buenos días, Leticia. Necesito que revises la presentación para la reunión de hoy y confirmes mi cita de las 11 con el señor Álvarez», solicitó, su tono de voz suave pero firme, demostrando la confianza que depositaba en su competencia. Leticia asintió afirmativamente, una leve sonrisa delineando sus labios. «Claro, Gabriel, me ocuparé de eso inmediatamente. Todo estará listo a tiempo», respondió, su voz reflejando no solo su eficiencia, sino también la determinación silenciosa que la movía. Mientras Gabriel se alejaba, Leticia se permitió un momento de reflexión. «Él confía en mí, en mi trabajo. Necesito mantener eso, no puedo decepcionarlo», pensó, volviendo su atención a las tareas del día. La mañana se desplegó en una montaña de llamadas telefónicas, correos electrónicos y preparativos para la reunión. Leticia trabajó con una precisión casi mecánica, pero su mente frecuentemente volaba hacia Miguel y las cuentas que se acumulaban sobre su mesa en casa. «Tal vez debería pedir un aumento», ponderó, pero la idea le causó una ansiedad inmediata. «¿Y si piensa que no lo merezco? ¿Y si eso pone mi empleo en riesgo?». Los pensamientos se entrelazaron, creando un nudo de preocupación que luchó por deshacer. Cuando finalmente llegó la hora de la reunión, Leticia tenía todo en orden, la presentación revisada y la sala preparada. Gabriel le lanzó un vistazo de aprobación antes de entrar, un gesto que, aunque pequeño, llenó a Leticia de orgullo y renovó sus energías. «Soy capaz», se recordó, «por Miguel, soy capaz de enfrentar cualquier desafío». Al final del día, mientras Leticia se preparaba para buscar a Miguel, reflexionó sobre las pequeñas victorias y los desafíos persistentes. «Un paso a la vez», se dijo a sí misma, guardando los documentos y apagando las luces de su oficina. «Por ti, Miguel, hago todo esto y mucho más». Con esa determinación cerró la puerta detrás de sí, lista para lo que el destino reservara para ella y su hijo. La noche se aproximaba y, del otro lado de la ciudad, en un barrio lleno de edificios altos y mansiones elegantes, la vida de Gabriel y su esposa Vanessa se desarrollaba en contraste marcado con la de Leticia. Gabriel, mientras terminaba de arreglarse para la cena, se volvió hacia Vanessa con una expresión algo cautelosa. «Mi madre llamó hoy. Dijo que cenará con nosotros esta noche», anunció, anticipando la reacción de Vanessa. Vanessa, cuya expresión inicialmente relajada se contrajo ligeramente al escuchar la noticia, intentó mantener la voz neutral. «¿Clara viene aquí? ¿Hoy? Vaya, amor, qué bien. Solo me gustaría que hubiera avisado con más antelación, ¿sabes?», preguntó, esforzándose por ocultar su descontento. Gabriel asintió. Ella insistió. «Dijo que tiene algo especial para celebrar, pero no me contó qué».
Tú sabes, mi madre es toda llena de secretos y sorpresas, pero eso es lo que la hace especial y sé que te gusta por eso, explicó, intentando suavizar la situación. No mucho después, Clara llegó a la casa, cargando una botella de vino y su inseparable cámara colgada al cuello. Vanessa la recibió con una sonrisa forzada, mientras Gabriel ayudaba a Clara a acomodarse. La noche transcurrió entre conversaciones sobre trivialidades, con Clara compartiendo historias de sus recientes aventuras fotográficas. Gabriel, al notar la cámara de Clara, no pudo dejar de cuestionarla. «Mamá, siempre traes esa cámara. ¿Algún momento especial en mente?», preguntó medio en broma, medio curioso. Clara sonrió, un brillo especial en sus ojos. «Nunca se sabe cuándo va a suceder un momento especial, Gabriel. Como ahora, por ejemplo», dijo, levantándose para encuadrar a Gabriel y Vanessa en una foto. El clic de la cámara fue seguido por el zumbido de la impresión de la foto. Clara, con un gesto teatral, entregó la foto recién impresa a Vanessa. «Ponla en tu cartera, querida. Guárdala como un recuerdo de los buenos tiempos», sugirió con una sonrisa que escondía capas de sentimientos no dichos. Vanessa, al tomar la foto, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro, Clara, gracias», respondió, su voz cargada con un tono que intentaba ser agradecido. Mientras colocaba la foto en la cartera, Vanessa pensaba para sí misma, como si quisiera recordar esta noche para siempre. Su mente divagaba, cuestionando el verdadero motivo detrás del gesto de Clara, sabiendo bien que la relación entre ellas era todo menos simple. Gabriel, observando la interacción entre las dos mujeres más importantes de su vida, se sentía dividido. Amaba a su madre, Clara, y a su esposa, Vanessa, pero sabía que la armonía entre ellas era frágil. Tal vez un día las cosas sean diferentes, pensó esperanzado, pero sin mucha convicción. La noche avanzó, con más vino siendo servido y la conversación flotando entre temas ligeros y risas ocasionales. Sin embargo, bajo la superficie de cordialidad, había corrientes de tensión y preguntas no respondidas, especialmente en lo que respecta a la foto que ahora reposaba en la cartera de Vanessa. Lo que era, para Clara, un gesto aparentemente inocente, para Vanessa, era un recordatorio de una rivalidad velada, una marca de la complejidad de las relaciones familiares que se desarrollaban bajo el techo de esa casa elegante. A medida que la cena se aproximaba al final, Clara, con una mirada astuta, se volvió hacia Vanessa y Gabriel. «Espero que ustedes dos se estén cuidando bien el uno al otro. Ya saben, la familia es lo más precioso que tenemos», dijo, su voz cargada de un significado que parecía trascender las palabras simples. Vanessa, percibiendo el subtexto en las palabras de Clara, respondió con cautela pensada. «Claro, Clara, lo sabemos, y estamos siempre agradecidos de tenerte cerca, recordándonos lo que tenemos que hacer todo el tiempo», dijo, forzando una sonrisa que más parecía una máscara. Gabriel, sintiendo la tensión aumentar, intentó suavizar el ambiente. «Mamá, Vanessa tiene razón. Somos una familia fuerte, gracias a ti. Y Vanessa, no podría pedir por una esposa mejor. Somos la familia más hermosa y pronto tendremos un nuevo integrante, ya que, como te conté, estamos planeando tener un bebé», dijo, tratando de construir un puente entre las dos mujeres. Clara, levantándose y recogiendo su cámara, se preparó para partir. «Bueno, yo solo quiero lo mejor para los dos. Recuerden, los momentos especiales deben ser guardados, no solo en fotos, sino en los corazones», dijo mirando directamente a Vanessa, antes de despedirse con un beso a Gabriel y una despedida educada a Vanessa. Con la salida de Clara, la tensión en la casa se disipó, dejando un silencio incómodo. Vanessa, limpiando la mesa, y Gabriel, ayudando de mala gana, intercambiaban miradas que hablaban volúmenes sobre las inseguridades y las grietas en su relación que sutilmente estaban apareciendo, pero ya comenzaban a mostrarse. Al otro lado de la ciudad, Leticia, sentada en la pequeña mesa de su cocina, contemplaba la quietud de su casa mientras Miguel dormía pacíficamente. Reflexionaba sobre su trayectoria en la empresa, trabajando para Gabriel, cuyo pago generoso era uno de los pocos pilares de estabilidad en su vida. Sin embargo, incluso con el salario que Gabriel le ofrecía, las cuentas parecían multiplicarse, cada sobreabierto revelando otro recordatorio de que el fin del mes se acercaba rápidamente. «Necesito un aumento», pensó.
la idea girando en su mente como una melodía inolvidable. Pero ¿cómo pedirlo? Gabriel ya hace tanto por mí, por la guardería de Miguel, por la flexibilidad de horarios. ¿Estoy siendo ingrata? Leticia pensaba consigo misma, el conflicto interno consumiéndola. La gratitud que sentía por Gabriel era inmensa, pero la realidad de su situación financiera era innegable. Leticia recordó momentos en la oficina, las conversaciones rápidas, las sonrisas compartidas en medio del caos diario, la manera en que Gabriel la trataba con respeto y consideración, algo que sabía no era común en todos los ambientes de trabajo. Él es un buen hombre, un buen jefe. Tal vez él entienda, pensó, aferrándose a la esperanza. Decidida, Leticia sabía que necesitaba actuar. Mañana, se prometió a sí misma, hablaré con Gabriel. Por el bien de Miguel, necesito hacer esto. La determinación iluminó su rostro mientras comenzaba a planear cómo abordaría la conversación, buscando las palabras correctas que expresaran su gratitud, su situación y su necesidad, sin parecer ingrata o exigente. Leticia apenas tuvo tiempo para descansar antes de que la alarma la despertara para otro día. Rápidamente se preparó, vistió a Miguel y lo llevó a la guardería, todo en un silencio contemplativo. Después de dejar a Miguel, se dirigió al trabajo, el corazón pesado por la tarea que se había impuesto. Al llegar a la oficina, organizó su espacio con la eficiencia de siempre, alineando papeles, bolígrafos y el teclado, preparándose mentalmente para la conversación con Gabriel. No tardó mucho en llegar él, su expresión algo cansada, un reflejo de las noches mal dormidas. «Buenos días, Leticia», saludó Gabriel, su tono usualmente firme trayendo un confort familiar. Leticia correspondió al saludo, notando la sombra de preocupación en su semblante. Fue entonces cuando Gabriel, en un gesto inusual, decidió sentarse frente a su escritorio, como si necesitara compartir un peso que cargaba. «Sabes, Leticia, la cena de anoche fue, digamos, tensa», comenzó Gabriel vacilante. «Vanessa y mi madre, Clara, que decidió llegar de improviso a cenar ayer en mi casa, simplemente no se llevan bien, y me siento atrapado en medio de todo esto», confesó, mirando a Leticia en busca de un puerto seguro en su tormenta personal. Leticia, sorprendida por la franqueza de Gabriel, escuchó atentamente, ofreciéndole un espacio seguro para desahogarse. «Eso debe ser difícil para ti, ya que seguramente son las dos mujeres que más amas en el mundo», dijo ella, su voz llena de empatía. Gabriel suspiró. «Es complicado. Mi madre, ella tiene sus reservas sobre Vanessa. Piensa que Vanessa está conmigo por motivos equivocados. Pero yo amo a Vanessa y quiero creer que estamos juntos por amor, no por conveniencia o cualquier otra cosa», explicó, el dolor en sus palabras evidente. Leticia percibió la profundidad del conflicto de Gabriel. «¿Ustedes hablan sobre esto, sobre lo que piensa tu madre? Tal vez una breve conversación podría resolver toda esta situación mucho más rápido de lo que imaginas», sugirió ella, gentilmente animándolo a abrir más su corazón. «Hablamos, sí, pero siempre termina en discusión. Vanessa se siente juzgada, con razón, creo, y yo solo quiero que mi familia esté unida. No sé si estoy pidiendo demasiado o si el universo simplemente está contra mí», compartió Gabriel, mostrando una vulnerabilidad que Leticia raramente veía en él. El diálogo entre ellos fluía naturalmente, revelando no solo las dificultades de Gabriel, sino también fortaleciendo el lazo de confianza y respeto mutuo que habían construido a lo largo de los años. Leticia, por su parte, se encontraba conmovida por la honestidad de Gabriel, percibiendo cuán complicadas podían ser las relaciones humanas. «Gabriel, tu madre probablemente solo quiere lo mejor para ti. Tal vez con el tiempo Vanessa y ella encuentren un terreno común y vean que ambas te hacen bien y que necesitas a ambas en tu vida», sugirió Leticia esperanzada. «Y en cuanto a ti, sigue siendo el vínculo entre ellas. Con paciencia, las cosas pueden mejorar». Gabriel miró a Leticia, una sonrisa de gratitud formándose en sus labios. «Gracias, Leticia. Tu perspectiva siempre me ayuda a ver las cosas de manera diferente. Tienes una manera de simplificar lo que parece complicado», dijo, reconociendo la sabiduría y el apoyo que Leticia siempre le ofrecía. Mientras Gabriel se levantaba, preparándose para enfrentar otro día difícil en la empresa,
Leticia se sentía fortalecida por la conversación. Acercarse a Gabriel de esa manera, comprender sus luchas personales, le daba una nueva perspectiva sobre el hombre detrás del título de director ejecutivo. Y así, entre documentos y llamadas telefónicas, Leticia y Gabriel continuaron su día, cada uno llevando sus propias batallas, pero ahora con un entendimiento más profundo de la vida del otro. Y para Leticia, la tarea de pedir un aumento parecía un poco menos intimidante, sabiendo que había una verdadera conexión humana entre ella y su jefe. Mientras el reloj marcaba la media mañana, Gabriel se acercó a Leticia con un semblante serio, preparándose para comunicar algo importante. «Leticia, necesito que sepas que estaré fuera por algunos días. Voy a la ciudad vecina para resolver unos asuntos. Cuento contigo para mantener todo en orden mientras esté fuera. Será solo por 1 o 2 días. Mi madre y Vanessa te contactarán si es necesario», explicó, la confianza en su secretaria evidente en su tono. Leticia, aunque sorprendida, asintió con comprensión. «Claro, Gabriel, puedes confiar en que cuidaré de todo por aquí. Buen viaje», respondió, la responsabilidad pesando en sus palabras. Gabriel agradeció y antes del almuerzo ya estaba en camino, después de avisar a Vanessa y su madre Clara sobre su partida repentina. En ese mismo momento, por las calles de la ciudad, Clara, que había tomado un taxi y se dirigía a la casa de Gabriel con el propósito de buscar su bolso olvidado la noche anterior, presenció un momento intrigante. Ya llegando cerca de la casa, vio a Vanessa entrando en un coche que no reconoció. Movida por la curiosidad y quizás por un instinto más profundo, instruyó al taxista a seguir el vehículo. El misterioso carro y el taxi llegaron a un elegante restaurante de la ciudad. Vanessa bajó del auto acompañada de un hombre que Clara no pudo identificar a lo lejos. Sin dudarlo, Clara bajó del taxi y con su cámara en mano encontró un escondite entre los arbustos cercanos, lista para documentar lo que sea que estuviera a punto de suceder. «Es ahora cuando voy a desenmascarar a esta mujercita de una vez por todas», susurraba. Mientras se escondía, Clara no podía dejar de cuestionarse sobre la naturaleza de la relación entre Vanessa y el hombre misterioso. ¿Será algo personal o será relacionado con el trabajo? Aunque Vanessa no trabaja, vive a costa de mi hijo, reflexionaba su mente girando con posibilidades. Clara no gustaba de Vanessa por su arrogancia e intereses, pero aquella escena no dejaba de sorprenderla. Con una visión clara de las mesas al aire libre del restaurante, ella presenció un encuentro que la sorprendió. Vanessa y el hombre no estaban simplemente compartiendo una reunión profesional. Había una intimidad cariñosa entre ellos que no podía ser ignorada. Reían juntos y los abrazos intercambiados eran largos y llenos de afecto, gestos que iban más allá de la camaradería común entre colegas de trabajo. Clara, a través de la lente de su cámara, capturó cada momento con una precisión silenciosa, los clics de la cámara documentando la escena con una objetividad fría que contrastaba con el calor de los gestos compartidos entre Vanessa y el hombre. Observó mientras se sentaban, sus hombros se tocaban, sus manos encontrando las del otro sobre la mesa en un gesto de conexión que parecía natural y cómodo. Con cada nueva muestra de afecto, Clara sentía un nudo en el corazón. ¿Qué significa esto?, se preguntaba, su mente acelerada con las posibles implicaciones de esas fotos. Sabía que en sus manos tenía una prueba que podría alterar la dinámica familiar, un poder que dudaba en ejercer sin entender completamente la situación. Cuando Vanessa y el hombre finalmente se despidieron, con otro abrazo prolongado y sonrisas que hablaban de una despedida reticente, Clara se retiró de los arbustos, su corazón pesado por el peso de lo que había presenciado. Volvió a la acera, las fotos aún en la cámara, una testigo silenciosa del encuentro cariñoso. Parada en la acera, Clara estaba perdida en pensamientos. La ternura entre Vanessa y el hombre era innegable, pero también complicaba todo. ¿Debería Gabriel saberlo?, ponderaba, los dedos apretados alrededor de la cámara como si pudiera extraer las respuestas de las propias fotos. La decisión de revelar lo que había visto pesaba sobre ella, un dilema moral que requería cautela y compasión. Las fotos, aunque podrían contar una historia, no revelaban los sentimientos ni las circunstancias detrás de esos momentos capturados. Clara sabía que cualquier paso que diera podría tener consecuencias irreversibles. Con un suspiro pensativo, decidió guardar las fotos por ahora,
eligiendo darse tiempo para reflexionar sobre la mejor manera de actuar. Así guardó la cámara en la bolsa que usaba para llevarla a todos lados diariamente. Pero de repente, Vanessa vio a Clara a una distancia segura, la cámara todavía visible dentro de la bolsa denunciando lo que estaba sucediendo. El corazón de Vanessa se aceleró, la realidad de sus acciones comenzando a pesar sobre ella. «Clara», gritó, la confusión y el miedo tejiendo la urgencia en su voz. «¿Qué haces aquí?». Clara, sorprendida y sabiendo instintivamente que había sido descubierta, se volvió para huir. «No es asunto tuyo», gritó por encima del hombro, su respiración agitada, y entonces Clara empezó a correr mucho y sin rumbo. Lo único que sabía es que iba en dirección al bosque. Vanessa intentó seguirla, pero un coche pasando rápidamente las separó, lo suficiente para que perdiera el momento de cruzar la calle con seguridad. «Espera, Clara. Necesitamos hablar sobre esto, no le mostrarás nada a Gabriel», gritó Vanessa, frustrada, viendo cómo Clara aumentaba la distancia entre ellas. Allí, parada e impedida por el tráfico, Vanessa sabía que tenía pocas opciones. Ella vio, ella sabe todo y probablemente lo fotografió, pensó Leticia. La realidad de sus elecciones y las posibles consecuencias empezando a asentarse. «¿Qué hice? Con tantos lugares disponibles fui a elegir justo ese para cenar». Con Clara desapareciendo en el bosque, Vanessa entendió la gravedad de la situación. No era solo sobre ser atrapada o recibir una lección moral, era sobre la verdad que estaba tratando de ocultar. «Gabriel descubrirá y me dejará», murmuró para sí misma, la preocupación creciendo dentro de ella. El bosque, ahora un refugio para Clara y sus evidencias, se convirtió en un símbolo de los secretos de Vanessa, que seguía pensando sola. «Necesito encontrar a Clara. Necesito conseguir esas fotos antes de que sea demasiado tarde», pensó Vanessa decidida, aún sabiendo que la tarea sería difícil. Sabía que de una forma u otra las elecciones que había hecho tendrían consecuencias, y ahora era una cuestión de controlar la narrativa antes de que se escapara completamente de sus manos. Aquí cerca, en la empresa, con Gabriel fuera de la ciudad, la secretaria Leticia aprovechó la oportunidad para terminar el día un poco más temprano de lo habitual. Después de una rápida revisión en la oficina de Gabriel, asegurándose de que todo estaba en orden, salió de la oficina sintiendo un peso menos en los hombros por la libertad anticipada del día. Entró en su coche y fue a buscar a Miguel en la guardería, planeando disfrutar de las pocas horas extras de luz del día. «Hoy podré al menos llevar a mi hijo a divertirse». Llevó a Miguel al parque en la plaza, un espacio tranquilo que estaba al lado del bosque, un lugar al que solían ir para que él pudiera gastar su energía infinita. Mientras Miguel se divertía en los juegos, Leticia se sentó en un banco cercano, permitiéndose un momento de descanso. Sus pensamientos vagaban, reflexionando sobre los eventos recientes y las decisiones que había tomado. Fue entonces cuando un grito de socorro rompió la tranquilidad del atardecer, viniendo de las profundidades del bosque al lado. Leticia se levantó abruptamente, su corazón acelerado por la urgencia en la voz que había oído, como si alguien estuviera perdido. «Miguel, quédate aquí y no salgas del parque, ya vuelvo», ella instruyó, su voz firme, aunque su corazón estuviera aprensivo. Sin pensarlo dos veces, Leticia corrió hacia el bosque, movida por un impulso de ayudar a quien estuviera en peligro. Las ramas y hojas secas crujían bajo sus pies mientras avanzaba, guiada por los gritos que se hacían más claros a medida que se acercaba. Finalmente, llegó a una parte del bosque y vio a una figura femenina caída en el suelo, luchando por levantarse. Leticia corrió hacia ella, su respiración pesada mezclándose con el sonido del viento susurrando por los árboles. La mujer era mayor, con cabellos grisáceos visibles incluso en la sombra creciente del bosque. No reconoció a la mujer inmediatamente, pues nunca se habían encontrado antes, pero era Clara, la madre de su jefe. «¿Está bien? ¿Qué sucedió?» «Tranquila, estoy aquí para ayudar en lo que necesite, señora», Leticia preguntó, extendiendo la mano para ayudar a la mujer a levantarse. La compasión de Leticia se reflejaba incluso en sus propios ojos. La expresión en el rostro de la desconocida era una mezcla de dolor y alivio por haber sido encontrada. La mujer agarró la mano de Leticia, permitiéndose ser ayudada a ponerse de pie, y así lo hizo. Pronto empezó a explicarse y justificar el motivo de estar allí. «Me perdí. Traté de encontrar mi camino de vuelta, pero torcí el tobillo y acabé cayendo.
explicó, su voz temblorosa un poco con el esfuerzo. Leticia examinó rápidamente el tobillo de la mujer notando la hinchazón. Necesitamos sacarla de aquí, puede caminar si la apoyo. No es seguro aquí en el bosque, y mi hijo está fuera de él. ¿Tengo que cuidar de él?, preguntó, lista para prestar toda la ayuda necesaria. La mujer asintió, apoyándose en Leticia, quien la guió cuidadosamente de vuelta por el camino por el cual había llegado. A cada paso, Leticia sentía la responsabilidad de asegurar la seguridad de aquella desconocida, su mente aún intentando procesar la coincidencia de encontrar a alguien en apuros, justo cuando decidió llevar a Miguel al parque al lado del bosque. A medida que se aproximaban de la salida del bosque, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras entre los árboles y resaltando la gravedad de la situación. Leticia sabía que, una vez estuviera a salvo, necesitaría descubrir más sobre la mujer que había salvado, una tarea para la cual se sentía inesperadamente preparada, dadas las circunstancias inusuales de su encuentro. Apoyada en Leticia, Clara empezó a relatar su historia mientras salían del bosque. «Estoy siendo perseguida», comenzó ella, su voz baja, cargada de urgencia. «He visto cosas que no debería, involucrando a personas cercanas, mi hijo está involucrado». Clara hablaba con cuidado, evitando mencionar nombres, consciente de que la identidad de Leticia seguía siendo un misterio para ella, así como la suya para Leticia. Mientras caminaban, Clara tomó una bolsa que había traído consigo, sacando de ella una cámara. «Necesito que hagas algo muy importante para mí», dijo ella, entregando la cámara a Leticia. «No dejes que nadie tome esto. Llévalo a un hombre llamado Gabriel Flores. Él sabrá qué hacer». Las instrucciones eran claras, pero dejaban a Leticia confundida, su corazón acelerado con la mención de Gabriel, aunque Clara no sabía de la conexión entre ellos. Antes de que Leticia pudiera formular una respuesta o preguntar a Clara sobre la naturaleza de las fotos, la anciana añadió rápidamente: «Tengo que ir ahora. Necesito despistar a Vanessa». Con esas palabras, Clara se alejó, dejando a Leticia sola, sosteniendo la cámara y la bolsa, una testigo silenciosa de secretos aún no revelados. Leticia, aún procesando el encuentro inesperado, abrió la galería dentro de la cámara con las manos temblorosas. Lo que vio en las fotos la dejó impactada. Imágenes de la mujer de su jefe abrazando cariñosamente a un hombre desconocido, capturadas sin su consentimiento. Cada imagen era un golpe, una invasión a su vida privada que nunca imaginó ser documentada, mucho menos entregada a Gabriel. Las emociones la inundaron: miedo, vergüenza, ira. Las fotos, evidencias de una traición, eran ahora una carga pesada en sus manos. La mención de Vanessa por Clara añadió una capa de complejidad y peligro a la situación. «¿Qué voy a hacer? Estos archivos tienen un poder muy grande, no sé decir qué es correcto en esta situación», se preguntó Leticia, sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar. La cámara, ahora en su poder, era tanto una evidencia como un arma que podría tal vez destruir la vida de su jefe. Leticia sabía que enfrentaría un dilema moral profundo: protegerse y mantener las fotos ocultas para que nadie descubriera que todo fue descubierto por medio de ella, o entregar la cámara a Gabriel, mostrando el acto de traición y viendo de primera mano la reacción del hombre. Leticia apenas tuvo tiempo de procesar el encuentro con Clara antes de volver al parque para buscar a Miguel. Lo recogió rápidamente, aún intentando esconder la bolsa con la cámara, un objeto pequeño que ahora parecía pesar toneladas en su conciencia. Vanessa la avistó de lejos y reconoció la bolsa que antes estaba con Clara. Mientras Leticia se apresuraba hacia el coche, la situación a su alrededor captó su atención. Vanessa, con una determinación feroz en el rostro, estaba corriendo hacia ella, los ojos fijos en la bolsa que Leticia intentaba esconder. Con el corazón latiendo fuerte, Leticia apuró el paso, equilibrando a Miguel en un brazo y la bolsa en el otro. Alcanzó el coche, casi lanzándose adentro y colocando a Miguel en el asiento trasero con más prisa que cuidado. «Lo siento, mi amor, solo un segundo», le susurró a él, intentando mantener la calma por ambos. Ignorando el llanto confuso de Miguel, ella arrancó el coche. Una mirada rápida por el espejo retrovisor mostrando a Vanessa a pocos pasos de alcanzarlos. Leticia aceleró, saliendo del estacionamiento del parque como si estuviera huyendo de un depredador.
Sabía que no podía permitir que Vanessa viera las fotos, pues sabría que arruinaría las pruebas que Leticia aún no estaba segura de si usaría. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntó, la voz de la razón intentando hacerse oír por encima del pánico y del sonido del llanto de Miguel. Mientras conducía hacia casa, Leticia comenzó a considerar sus opciones. La verdad sobre la relación extramatrimonial de Vanessa, ahora inmortalizada en las fotos tomadas por Clara, podría destruir su vida y la de Gabriel. «Necesito hablar con Gabriel y mostrarle estas fotos», pensó, la decisión de contar la situación pareciendo más racional. Miguel, sintiendo la tensión, seguía llorando, sus sollozos llenando el coche con una banda sonora de angustia que reflejaba el tumulto interior de Leticia. «Tranquilo, Miguel, mamá está aquí», intentó consolar Leticia, su voz temblorosa. Extendió la mano hacia atrás, buscando el consuelo del contacto físico, aunque sus ojos no pudieran apartarse de la carretera. Esa mujer debería, según la lógica, ser Clara, la madre de Gabriel. Nuestra, es por eso que estaba detrás de Vanessa y haciendo esos registros. Por lo visto siempre estuvo cierta cuando decía que Vanessa no merece a Gabriel y probablemente está con él solo por dinero, pensaba cerca de llegar a casa. Cuando finalmente llegó a casa, Leticia cargó a Miguel y la bolsa hacia adentro, su corazón aún latiendo descompasado. Sabía que la noche sería larga, una maratón de preocupaciones y planificaciones sobre cómo navegar la tormenta que se aproximaba. Colocando a Miguel en la cama, Leticia se permitió algunos momentos de calma a su lado, la inocencia del hijo ofreciendo un breve respiro del caos que la rodeaba. «Va a estar todo bien», susurró. Tanto para Miguel como para sí misma, aunque la certeza de esas palabras aún estaba fuera de alcance. Mientras Leticia se sentaba en la penumbra de su cocina, una taza de café enfriándose al lado de la bolsa con la cámara, intentaba desesperadamente trazar un plan. «Necesito mostrar estas fotos a Gabriel», murmuraba para sí misma, las palabras flotando en el aire como una promesa. «Pero él no estará de vuelta por los próximos 2 días». La urgencia de la situación la forzaba a pensar rápido, aunque cada opción parecía llena de riesgos. Fue entonces cuando su teléfono sonó, cortando el silencio de la noche como una señal de alarma. El corazón de Leticia saltó al ver un número desconocido en la pantalla, pero nada la preparó para oír la voz de Vanessa del otro lado de la línea. «Entrégame esa cámara, Leticia, esta situación no tiene nada que ver contigo», exigió Vanessa, su voz cargada de una amenaza velada. «O iré tras de ti». «¿Cómo conseguiste mi número? No recuerdo haber hablado contigo otra vez en mi vida». Leticia preguntó, tratando de mantener la voz estable a pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de ella. «Y además, no te voy a devolver nada. Traicionaste la confianza de Gabriel. Él confiaba en mí y no cometeré el mismo error que tú». «El descuidado de Gabriel olvidó el celular en casa», respondió Vanessa con desdén. «Y adivina, tu número estaba destacado con tu foto de perfil y todo, y reconocí de inmediato que eras tú quien estaba con la cámara de Clara en el parque. Muy interesante, ¿no crees?». Vanessa respondió con la voz robótica del celular. Leticia sintió el miedo crecer dentro de ella, una tormenta silenciosa que amenazaba con engullirla. Sin saber qué responder, simplemente colgó el teléfono, esperando contra toda esperanza que Vanessa solo estuviera fanfarroneando. En un acto de desesperación, marcó el número de Gabriel, necesitando escuchar su voz, necesitando saber que había una manera de resolver todo esto. Pero fue Vanessa quien contestó de nuevo. «Mira, intentando hablar con Gabriel. Te dije que estaba diciendo la verdad», se burló, la satisfacción evidente en su voz. «Y déjame ser perfectamente clara, Leticia. Te encontraré en cualquier lugar si no devuelves la cámara, y eso incluye ir tras tu hijo». El teléfono se deslizó de las manos temblorosas de Leticia, golpeando sordamente contra la mesa. El terror que Vanessa había insinuado, la amenaza contra Miguel, era más de lo que ella podía soportar. La realidad de su situación, la complejidad de sus elecciones y las posibles consecuencias de sus acciones la golpearon con toda su fuerza. «Necesito proteger a Miguel», pensó, la determinación reemplazando lentamente el miedo. La idea de que Vanessa podría cumplir su amenaza y de alguna manera dañar a su hijo la hizo levantarse. Leticia sabía que necesitaba actuar, necesitaba encontrar una solución que mantuviera la seguridad de Miguel por encima de todo. «No hay salida fácil», concluyó Leticia, la resolución endureciéndose en su pecho. Necesitaba un plan
Uno que no solo resolviera la cuestión inmediata de la cámara, sino que también la protegiera a largo plazo. La primera orden del día sería garantizar la seguridad de Miguel. Luego enfrentaría a Vanessa y las consecuencias de sus propias elecciones. Con el amanecer acercándose, Leticia finalmente tomó una decisión. Haría lo que fuera necesario para proteger a su hijo, pero aún así avisaría a Gabriel sobre Vanessa, que ahora, con las amenazas, se estaba mostrando como una criminal. La cámara, ahora escondida en su bolso, era lo de menos. La verdadera batalla apenas comenzaba. Leticia sostenía la taza de café entre sus manos, su mirada perdida en el vacío mientras Miguel jugaba en silencio con sus carritos en la mesa al lado. ¿Cómo voy a encontrar a Gabriel sin saber en qué lugar de la otra ciudad está? ¿Y si Vanessa me encuentra primero?, pensó, la angustia retorciendo su estómago en nudos. La cámara, pesada en su bolso, se sentía como una bomba de tiempo, lista para detonar su vida tranquila y la de su hijo en cualquier momento. El teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio del café. Leticia dudó antes de contestar, anticipando ya la voz del otro lado. «Estás probando mi paciencia, Leticia», habló Vanessa tan pronto como comenzó la llamada. «Si no tengo esa cámara en mis manos al final del día, te arrepentirás». Leticia tragó saliva, luchando por mantener la voz firme. «Vanessa, esto no terminará bien para ninguna de nosotras. ¿Por qué no podemos simplemente hablar sobre esto?» «Hay un niño involucrado», respondió mirando a Miguel, que permanecía ajeno al peligro inminente. «¿Hablar?», Vanessa se burló. «El momento de hablar pasó cuando decidiste meterte donde no te llamaron, metiche. Gabriel no puede saber y no lo sabrá. En cuanto a ti, si no me entregas esa cámara pronto, bueno, espero que te gusten las consecuencias de tus acciones». La amenaza velada de Vanessa envió olas de pánico a través de Leticia. «¿Ella realmente iría tras Miguel? No puedo permitir que eso suceda», pensó Leticia, un sentimiento de desesperación instalándose. Colgó el teléfono, su mente corriendo en busca de soluciones. «Necesito encontrar a Gabriel. Él necesita escuchar esto de mí, no por fotos tomadas a escondidas». En el otro lado de la ciudad, Vanessa, al volver a la casa de Gabriel, encontró a Clara allí, un encuentro que no había planeado, pero que aprovecharía a su favor. Con una mirada que no disimulaba su intención, cerró la puerta detrás de sí, sellando el destino de ambas en esa casa. «Vamos a quedarnos aquí hasta que Leticia entregue la cámara», anunció Vanessa, la voz impregnada de una amenaza calmada, pero clara. Clara, sorprendida por el repentino cambio de eventos, intentó mantener la calma. «No puedes mantenerme aquí contra mi voluntad, Vanessa, esto es locura, es un crimen y creo que deberías avergonzarte de esta y otras acciones tuyas», argumentó, buscando en su mente una salida para esa situación absurda. Vanessa, caminando de un lado a otro en la sala, comenzó a revelar sus planes, vertiendo cada detalle de sus intenciones y lo que esperaba lograr al final de todo esto. «Nadie va a interponerse en mi camino, Clara. Ni tú ni Leticia. Tan pronto como tenga esa cámara, todo se resolverá». Clara, escuchando los planes malintencionados de Vanessa, sentía una mezcla de ira y desesperación. «¿Cómo puedes ser tan egoísta? Te has aprovechado de mi hijo y sales con otro hombre. No lo amas, solo quieres su dinero», la desafió, la indignación creciendo dentro de ella con cada palabra pronunciada por Vanessa. La discusión entre ellas escaló, con acusaciones lanzadas de ambos lados. Vanessa, con su mirada fría, no mostraba señales de arrepentimiento o duda. «Hago lo que sea necesario para proteger lo que es mío», dijo, su voz cortante como una hoja. Clara, por su parte, buscaba en cada palabra, en cada gesto de Vanessa, una manera de salir de esa situación. «Necesito encontrar una manera de avisar a Leticia, de avisar a Gabriel. Ellos necesitan saber la verdad», pensaba, mientras fingía estar de acuerdo con algunos puntos de Vanessa para ganar tiempo. «Voy a encontrar una salida», prometió Clara para sí misma, aunque su voz traicionaba la incertidumbre de sus palabras. La lucha por la verdad y la justicia se había convertido no solo en una batalla contra Vanessa, sino en una carrera contra el tiempo para desvelar las mentiras antes de que causaran daños irreparables. En el calor de la discusión, Vanessa comenzó a jactarse, tal vez por la adrenalina del momento o por el deseo de intimidar a Clara. «¿Crees que eso es todo lo que he hecho?», se burló, una sonrisa presuntuosa torciendo sus labios.
Desviar dinero de la empresa en realidad fue solo el comienzo. Este otro hombre apareció hace poco en mi vida. Solo me pareció interesante y acordamos salir. Gabriel es tan ingenuo pensando que todo está bajo control mientras yo orquesto cada movimiento en el trasfondo. Clara, horrorizada con las confesiones audaces de Vanessa, apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo puede ser tan? Luchaba por encontrar las palabras, cada revelación de Vanessa añadiendo capas a una red de engaños que Clara apenas podía comprender. Astuta, calculadora, ofreció Vanessa con un aire de arrogancia. Hago lo que es necesario para sobrevivir en este mundo, Clara, y si eso significa tomar un poco más de lo que me dan, pues que así sea. Gabriel nunca lo descubrirá, confía demasiado en mí para eso. La audacia de Vanessa al admitir tales actos dejó a Clara aún más determinada a encontrar una salida, no solo para sí misma, sino para exponer las verdaderas intenciones de Vanessa a Gabriel. «Esto no se va a quedar así», murmuró Clara más para sí misma que para Vanessa. «Voy a encontrar una manera de decirle a Gabriel, él necesita saber con quién está casado». Vanessa rió, un sonido que resonó siniestramente por la habitación. «Buena suerte intentándolo. ¿Crees que alguien te creerá a ti? Una anciana con una cámara que pronto estará en mis manos, toda hecha pedazos, contra la palabra de la esposa devota de Gabriel? Por favor, Clara, sé realista». A pesar de todas las amenazas de Vanessa, Clara sintió una ola de valor. Las confesiones de Vanessa, aunque impactantes, proporcionaron a Clara el combustible que necesitaba para luchar. «No importa lo que digas, Vanessa. La verdad siempre sale a la luz. Y me aseguraré de que Gabriel sepa todo». Atrapada por su propia arrogancia, Vanessa no se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba solo fortalecía la resolución de Clara. Y mientras Clara planeaba su siguiente movimiento, quedaba claro que Vanessa había subestimado la determinación y astucia de quien estaba dispuesto a hacer todo por la justicia. La noche ya se había instalado cuando el celular de Leticia vibró, rompiendo el silencio que se había asentado en su casa. Miró la pantalla, y el número desconocido hizo que su corazón se detuviera por un momento antes de contestar. «¿Hola?». Su voz salió más firme de lo que se sentía. Del otro lado, Vanessa habló con una frialdad calculada que hizo estremecer a Leticia. «Estoy con Clara atrapada aquí. No puede salir aunque quiera, y créeme, quiere salir», dijo Vanessa sin rodeos. «Y solo será liberada cuando consiga lo que quiero, la cámara». El corazón de Leticia se aceleró. Clara, involucrada por su causa. La culpa y el miedo la inundaron, pero luchó por mantener la voz estable. «¿Qué estás haciendo con ella, Vanessa? No le hagas daño, recuerda que eso es un delito». Leticia preguntó sobre el bienestar de Clara, temiendo la respuesta. Vanessa rió, un sonido que erizó la piel de Leticia. «Ella está bien por ahora, pero si no haces exactamente lo que te digo, no puedo garantizar que siga así. Estamos en la casa de Gabriel, ven sola y sin llamar a la policía o las consecuencias serán, digamos, desagradables». Al colgar el teléfono, Leticia se sintió atrapada en una pesadilla. El miedo por Clara se mezclaba con la ira contra Vanessa. Necesitaba actuar rápido. Una idea surgió desesperada, pero posible. Conectó la cámara a su celular, una tecnología que permitía la transferencia directa de todas las fotos. Las imágenes fluyeron hacia la pantalla y ahora estaban en el dispositivo de Leticia. Cada uno de los archivos era una prueba condenatoria de las acciones de Vanessa. Con las imágenes seguras en su teléfono, Leticia tomó la cámara y se dirigió a la casa de Gabriel, el corazón latiendo a un ritmo frenético. Nada podría detenerla. En el camino llamó a la policía. «Hola, policía. Vengan a la calle Villar, en la mansión número 4. Hay una mujer siendo retenida por una estafadora». La policía aceptó el llamado. Al llegar allí encontró a Vanessa esperando, una expresión de triunfo en el rostro. «Entrega la cámara», exigió Vanessa, apenas pudiendo ocultar la ansiedad. Leticia, manteniendo la calma exteriormente, hizo lo que le pidieron. Entregando la cámara en las manos ávidas de Vanessa, quien inmediatamente la destruyó, creyendo haber eliminado todas las pruebas. Clara fue liberada, confundida y aliviada al mismo tiempo. Ella y Leticia intercambiaron miradas cargadas de palabras no dichas, mientras Vanessa se deleitaba en su supuesta victoria. «Ahora sí, finalmente han visto que no pueden detenerme. Gabriel me ama y él seguirá amándome.
Así es como debe ser. Fue entonces cuando Gabriel llegó, regresando de su viaje más temprano de lo esperado. Entró en la casa por la enorme puerta y pronto vio a las tres dentro, preguntándose por qué la secretaria y su madre estaban reunidas con Vanessa tan tarde en la noche, pero ya temiendo lo peor. Entonces Vanessa lo saludó como si nada estuviera fuera de lugar, pero la tensión en el aire era palpable. Leticia, reuniendo toda su valentía, interrumpió el reencuentro. «Gabriel, necesito mostrarte algo», dijo ella determinada. Tomó el celular, abrió la aplicación de fotos y se lo extendió. Las imágenes hablaban más que cualquier palabra podría, cada una revelando la verdad que Vanessa tanto quería esconder. Cuando Gabriel miró las fotos en el celular de Leticia, un silencio pesado se instaló, roto solo por el sonido de la respiración colectiva. Su rostro pasó de la confusión al choque, incapaz de desviar la mirada de las evidencias irrefutables de la traición de Vanessa. El intento de Vanessa de explicarse fue interrumpido abruptamente por Clara, quien, con una voz firme, comenzó a desvelar las otras confesiones de Vanessa. «Mi hijo, esta mujer también confesó haberte engañado para desviar dinero de la empresa, mintió y tuvo relaciones fuera del matrimonio, todo a tus espaldas». Antes de que Vanessa pudiera formular una respuesta, hizo el único movimiento que le quedaba: huir. Se dio la vuelta y corrió hacia afuera de la casa, esperando escapar de las consecuencias de sus actos. Pero al abrir la puerta se encontró con la policía ya esperando, una visión que congeló su sangre. Leticia, observando cómo se desplegaba la escena, no pudo evitar sonreír al ver la expresión de derrota en el rostro de Vanessa. «Ya había llamado a la policía, Vanessa. ¿Realmente creíste que podrías salir impune?», dijo Leticia, su voz cargada de una dulce venganza. Gabriel, aún conmocionado por la revelación, se volvió hacia Vanessa con una expresión de disgusto y profunda decepción. «No puedo soportarlo. No puedo tolerar haber sido engañado tan descaradamente, especialmente después de haber sido advertido tantas veces por mi madre. Vamos a terminar todo ahora mismo», declaró, mirando directamente a Vanessa. Sus palabras fueron finales, un cierre simbólico para la traición y las mentiras que habían marcado su relación. Mientras Vanessa era llevada por la policía, un silencio reflexivo cayó sobre los que quedaban. Gabriel, Leticia y Clara, unidos por circunstancias extraordinarias, contemplaban el inicio de un nuevo capítulo, marcado no solo por el fin de una relación, sino por el descubrimiento de la verdad y la promesa de reconstrucción. Gabriel no se sentía bien y pidió que le dieran un tiempo para respirar. Así, cada uno se fue a su casa ese día. Al día siguiente, el ambiente en la empresa de Gabriel era visiblemente más ligero a pesar del peso de los eventos recientes. Gabriel, con una expresión de gratitud y alivio, llamó a Leticia a su oficina. «Leticia, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho», comenzó Gabriel, su tono sincero reflejando la profundidad de su gratitud. «No solo cuidaste de la empresa en mi ausencia, sino que también salvaste a mi madre. Por eso te estoy dando un aumento y un bono». Las palabras de Gabriel, llenas de reconocimiento, llenaron a Leticia de una alegría profunda. Ella, sorprendida y emocionada, no pudo contener su gratitud. «Gabriel, no sé qué decir», respondió Leticia, la voz trémula de emoción. Sin pensar, se levantó y lo abrazó, un gesto espontáneo de agradecimiento. Gabriel, igualmente conmovido por el momento, correspondió el abrazo, un sonriso sincero iluminando su rostro por primera vez en días. Después del momento de gratitud compartida, Leticia dejó la oficina de Gabriel sintiéndose más ligera y valorada que nunca. Sabía que los días difíciles habían terminado y que una nueva fase estaba comenzando, tanto para ella como para Gabriel. «Ahora sí, podré pagar tranquilamente la guardería y darle una vida mejor a mi hijo». Mientras tanto, Vanessa enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Encarcelada e incapaz de manipular la situación a su favor, permanecía resentida y amargada. «Ya verán, todos pagarán», pensaba Vanessa, negándose a aceptar la realidad de su situación. Su determinación de mantenerse malvada, incluso frente a la derrota, solo solidificaba su destino solitario tras las rejas. Clara, por su parte, encontró paz en la resolución de los eventos. «La verdad siempre encuentra un camino», reflexionaba, satisfecha por haber desempeñado su papel en desvelar las mentiras que rodeaban a su familia.
Sabía que los días venideros serían más tranquilos ahora que la tormenta había pasado. Gabriel, liberado de las redes de decepción que Vanessa había tejido a su alrededor, se sintió renovado por la honestidad y coraje de Leticia y Clara. Es hora de reconstruir, pensó, determinado a convertir las adversidades en una fundación para un futuro mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. Y así, cada personaje siguió adelante, moldeado por los eventos que habían vivido. Leticia, ahora más valorada y segura en su trabajo, abrazaba las posibilidades del futuro con optimismo. Gabriel, agradecido por la lealtad y la fuerza de las mujeres en su vida, se dedicaba a reparar los daños y a promover un ambiente basado en confianza y respeto. Y Vanessa, aislada por sus propias elecciones, permanecía como un recordatorio sombrío de que la verdad, al final, siempre prevalece. Has llegado al final de otra historia. Te pedimos que consideres dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir publicando narrativas de superación casi diariamente. No olvides también ver el vídeo que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia emocionante.